Epistemología de la salud y fonobiología, se llama esta última unidad del programa, que es, no es una temática nueva, aunque vamos a introducir un ordenador de la complejidad, sino es un punto de llegada del proceso de la cursada, y eso se expresa en el modo de evaluación, que es la producción de ese trabajo integrador final. El título alude a una conjunción: epistemología de la salud y fonoaudiología. Esto supone preguntarse, digamos, ¿qué epistemología para qué fonoaudiología? Nuestra intención, nuestro propósito es hacer un aporte desde la epistemología a la formación de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, y de una epistemología afín a la concepción precisamente de estos profesionales que la universidad pública se propone formar en el contexto de la Facultad de Trabajo Social. Una epistemología entonces que atiende a una fonoaudiología contextuada, situada, no reduccionista, que articula cuestiones que tienen que ver con los contextos sociocomunitarios, con la inclusión, con la diversidad, con la problemática de la realización de derechos. Por eso que insisto con la idea de que es un punto de llegada, y la idea es poder sintetizar los planteamientos, las concepciones, los desarrollos que hicimos en las unidades anteriores, o sea, recuperar la idea de una epistemología dialéctica que articula, digamos, la historia interna de la disciplina profesión con la historia externa, o sea, capaz de situar a la fonoaudiología, a la práctica y la intervención fonoaudiológica en un cierto contexto, una cierta realidad sociohistórica, una época determinada, y en relación a problemáticas complejas que requieren del aporte de la fonoaudiología, pero que no se reducen al recorte disciplinar, necesario el recorte disciplinar, pero si no hay recorte disciplinar, no hay lo interdisciplinar y no hay lo transdisciplinario. También recuperar esto, tener en cuenta, y para eso es un beneficio secundario del hecho de que ustedes están últimamente elaborando las tareas de las unidades anteriores, justamente tener frescos esos desarrollos, esos conocimientos y esa producción. También la característica del conocimiento científico necesario, de las exigencias de fundamentación teórica con conceptos universales, pero también con posibilidad de comprobación y contrastación empírica, no teoricista, conocimientos no teoricistas, no abstractos, y de qué modo operar para justamente producir un conocimiento que a la vez que sea universal sea comprobable, la crítica a versiones teoricistas o empiristas, no dialécticas, transmitirles, digamos, la convicción de que para que haya objeto tiene que haber sujeto, no hay objeto sin sujeto. Entonces, el conocimiento científico no resulta de lo que meramente nos viene del objeto hacia nosotros como pasivos registradores o una percepción simple, sino que el sujeto pone la forma. La revolución copernicana que hablamos con Kant
nos deja entonces esa enseñanza del compromiso del sujeto en la producción de conocimiento. En la crítica entonces a las versiones positivistas, objetivistas, que pretenden excluir a la subjetividad, al sujeto. Bueno, no nos quedamos con Kant, pero como les dije la vez pasada, sin Kant nada, o sea, sin categorías, sin conceptos, sin que los sujetos que somos pongan la forma del conocimiento, interroguen el objeto con conceptos, con categorías, no es posible la producción de conocimiento científico, o sea que no es posible una intervención fonoaudiológica fundamentada, responsable de los efectos que produce. Pero con Kant no todo termina la frase, en el sentido que hay algo que está más allá del lenguaje, más allá de las categorías, más allá de la ideología, más allá de los conceptos, y que remite a lo real. De ahí donde está la verdad. Digamos, eso es innegociable. Digamos, ¿no? Entonces ahí cómo valorizar y jerarquizar lo que desde otras perspectivas es pura pérdida, que es el error, la falla, la contradicción, lo que no funciona, como indicadores privilegiados, de que no todo es simbólico, no todo es lenguaje. Hay algo que queda por fuera, hay algo que tiene que ver con lo no reconocido, con lo fetichizado, con lo ocultado. Y esto conecta con los desarrollos que hemos hecho del paradigma de la complejidad, contrastando con el paradigma de la simplicidad y versiones reduccionistas de la epistemología, y versiones reduccionistas de la fonoaudiología misma, que hemos aprendido en estos tiempos, que empezamos a ejercer la docencia en este campo. Y la importancia de que una epistemología se nutra de respuestas en torno a las preguntas: ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo social? ¿Qué es lo psíquico? Que se producen en otras disciplinas, pero que son nutrientes fundamentales para una epistemología a la altura de la fonoaudiología que queremos. Por eso hemos presentado cuestiones que tienen que ver con qué es lo humano, qué es la génesis de lo humano, la importancia de poder pensar la complejidad del humano con una categoría más rica que la de individuo, sin negar lo individual, introduciendo el concepto de sujeto. Y también en este punto de llegada de epistemología y fonoaudiología, el valorar, digamos, la importancia ontológica, epistemológica y metodológica de una categoría de síntoma que justamente afina la complejidad, afina a la pretensión de evitar reduccionismos, afina esta concepción de que hay algo que queda por fuera, hay algo que no funciona, hay algo que falla, y que no es un signo que remite a un saber preexistente, codificado, o en los vademecum, sino que es un símbolo cuyos sentidos múltiples hay que indagar, hay que investigar. Profesor, Sí. Una pregunta en relación a esto que viene explicando. Sí. La clase pasada usted habló, bueno, no sé si la clase pasada o la otra, sobre que lo nuestro, lo propio de la fonoaudiología, no estaba ni en el objeto, porque eso también era estudiado por otras ciencias, por otras disciplinas, tampoco en el sujeto, porque también lo estudian otras disciplinas y otras ciencias, y usted habló de la especificidad, con esa palabra, de la fonoaudiología, de nuestra disciplina. Me cuesta un poco entender, si bien venimos estudiando el concepto de fonoaudiología, ¿sería entonces que lo propio de la fonoaudiología es la mirada fonoaudiológica, es
¿Qué sería? Más allá, digamos, que hay temas que solamente los toca la Sí, fonoaudiología y no sí, otras. sí, sí, estás bien orientada. Lo propio de la... Es decir, ahí ustedes tienen un texto de referencia, que es un texto que nosotros generamos en el contexto de la docencia, la investigación y la extensión en el campo del trabajo social. Es un dispositivo disciplinar que fue investigado, construido, diseñado a propósito de intentar aportar preguntas fundamentadas en torno a qué tiene de específico el trabajo social. Pero su resultado, tanto como la fundamentación, hacen del dispositivo disciplinar una forma universal, vale decir, aplicable para orientar preguntas sobre la especificidad de toda disciplina y profesión. Le digo esto para aclarar que si tienen tiempo y ganas de ver ese texto, van a ver que son referencias del trabajo social. Pero ahí donde dice trabajo social, ustedes pueden poner perfectamente, pensar en términos de fonobiología, porque no es un dispositivo que está fijado en los contenidos, a contenidos determinados, que como tal en algún momento son caducos o refutables o superables, sino que lo que importa ahí es la forma de interrogar la especificidad de una disciplina y profesión. O sea, también vale para el trabajo social, también vale para la psicología, la abogacía, la antropología, etcétera, 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 que la especificidad no es una sustancia, no está en el objeto de intervención o el objeto práctico. Porque el objeto de intervención y el objeto práctico, digamos, son personas, y como tales son objetos, que son sujetos, por supuesto, objetos de intervenciones de múltiples profesiones. Entonces, eso no responde a la pregunta de la especificidad, el objeto práctico. Después nos movimos al objeto teórico, como objeto teórico. Entonces, como objeto teórico, ustedes se habrán dado cuenta que ya con este inicio de cursada, ustedes estudian cuestiones concernientes a diferentes disciplinas, cuestiones psicológicas, cuestiones de teoría social, cuestiones médicas, cuestiones Comunicación, el fonoaudiológicas, lenguaje. la comunicación, el lenguaje, cuestiones de historia. Entonces, en el objeto teórico abstracto tampoco está lo específico, porque varias de esas materias también se dan en los primeros años de otras carreras. Entonces, la especificidad de la fonoaudiología no está en el objeto práctico o el objeto de intervención, tampoco está en el objeto teórico o objeto abstracto, que en las buenas formaciones universitarias debe ser multidisciplinar, justamente para no fragmentar, no recortar la complejidad de los problemas que hay en todas las disciplinas y profesiones. El trabajo social también aborda problemas complejos. La psicología también aborda complejos problemas, la sociología también aborda complejos problemas, la economía también aborda complejos problemas. Entonces, ¿dónde está la especificidad de la fonoaudiología? Bueno, la respuesta empieza a configurarse cuando decimos que la especificidad es un movimiento, no es una sustancia que uno se la puede llevar en el bolsillo o ponerla en un pendrive, en un archivo, en una carpeta. Entonces la especificidad es un movimiento dialéctico que se origina a partir de enfrentar problemas del campo de la profesión de la que se trate, pero que requiere un proceso de objetivación, objetivar, pensar, salir de la percepción inmediata, de los datos de los sentidos. Salir quiere decir no reducirse a eso, o sea, distanciarse pero levantándolos, conservando esas impresiones, esas intuiciones, esas percepciones de los primeros encuentros, y pensar, objetivar eso. Objetivar eso es que aunque yo esté en el mismo sitio, como sujeto de conocimiento, como sujeto de las ciencias, de la salud, hago un movimiento
cognoscitivo para pensar la complejidad y las múltiples dimensiones y cuestiones que allí hay que abrir en principio como pregunta. Bueno, un poco Luego, en otras materias. Sí, para que redondeo, dame un segundo que redondeo. Sí, sí. ¿Para qué? Para volver en un movimiento que tiene que ver con la objetualidad, porque para volver uno no interviene, no trabaja sobre máquinas o objetos, sino sobre sujetos, sobre personas, y hay una relación intersubjetiva que hay que mantenerla como tal, y no cosificar. Entonces, no importa demasiado, la palabra es entonces objetualidad, se juega al volver desde lo teórico, lo abstracto, lo multidisciplinar, volver entre comillas, a pensar una estrategia de intervención y de ayuda y de contribuir en función de la problemática que presenta el paciente o la paciente, esto está mediado por lo que es la investigación, investigar, o sea que construir respuestas a las múltiples preguntas para poder caracterizar las condiciones concretas, la situación concreta de ese paciente, no de todos los pacientes sabidos y por haber. Es un movimiento de lo abstracto a lo concreto. A lo concreto en el sentido de cuál es la problemática concreta, las condiciones concretas, las posibilidades concretas, las carencias concretas, entendiendo lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones. Entonces, hago la objetualidad, abro la pregunta sobre las múltiples determinaciones, ¿no? Fundamentos desde la teoría, esas múltiples determinaciones y su articulación. Pero yo tengo que saber cuál es la situación y las condiciones concretas de ese paciente, de esa situación en la que estoy llamado a intervenir. Entonces, la vuelta es justamente mediado por la investigación, la producción de conocimiento científico. Entonces ya vuelvo a ese paciente, pero ya en un nivel más rico, más desarrollado, para proponer una estrategia de intervención consciente, fundada, y que tiene un proceso, en el transcurso del cual pueden surgir nuevos interrogantes o dificultades, obstáculos que van a requerir nuevamente objetivar esas dificultades y esos obstáculos, repensar la estrategia con otros en la medida de lo posible, en equipo en la medida de lo posible, para redefinir, para producir nuevos interrogantes que a su turno deberán ser investigados, o sea, cuya respuesta habrá que construir. Ahora en un nivel más concreto aún que la primera vuelta. Entonces esa es la respuesta, el planteo de la especificidad de la fonoaudiología, que como tal se construye, es un movimiento inacabado que se construye. ¿Sí? Ahí, ¿y los demás? Con primera aproximación. Sí, bueno, justo eso último que dijo es lo que le quería decir, que a mí la idea que me quedó, la sensación que me quedó es que no está definido, sino que está todo el tiempo en construcción entre todas las personas que estudian o trabajan en la fonoaudiología. Exacto. Y mucho que nos han dicho las profesoras es estar como atentos a escuchar lo que la comunidad necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que, el ejemplo de las personas que tuvieron coronavirus y ahora necesitan una fonoaudióloga o fonoaudiólogo, es algo nuevo y como que tiene que ver eso con una demanda nueva y ahora pertenece también a uno de los puntos en los que trabaja la fonoaudiología. A mí me quedó como que hay que estar escuchando a la sociedad y eso llevándolo a las academias para poder buscar estrategias, teorías y devolverlo, digamos, a la sociedad. Tal cual. En ese devolverlo estás haciendo el camino de devolver sobre lo concreto. O sea que digamos que no hay no hay nunca una definición acabada de cuál es el campo de estudio. No digo eso. No. Se va definiendo. Ahí es donde está bien. Es necesario hacer síntesis parciales, o lo más totalizantes posibles, para definir una estrategia de intervención.
una estrategia de acción que apueste a resolver el problema o a mitigar el problema o a mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones del habla, de la audición, de la fonación, de la deglución. No es infinitamente abierto e indeterminado. Son momentos de conclusión, precedidos por este movimiento de apertura, de ampliación, de articular la complejidad, pero que deben, en relación con los cuales debe decantar una toma de decisión y ejercer la profesión. Pero con todas esas mediaciones estamos cubiertos de los reduccionismos, de los ideologismos, de responder a pautas de normalidad o anormalidad o de salud de enfermedades extrañas y de imposición violenta, y otros recaudos que hay que tener justamente si se pretende esa intervención sostenida por criterios éticos y políticos que van a sostener cada uno de ustedes el nivel y la comunidad profesional a la que pertenece. Entonces es importante tanto la apertura, la capacidad de abrir interrogantes, como la capacidad también de hacer cierres, aunque sean provisionales, pero no irresponsables, sino precisamente con ese movimiento tener fundamentos de por qué se propone una cierta estrategia de intervención. Si no queda diluido en una indeterminación o una incertidumbre donde no hay especificidad de la intervención fonoaudiológica. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Claro. Sí, gracias. La verdad es que es bastante igual complicado, es como bastante abstracto a veces. Supongo que a medida que pasa el tiempo es como que nos va a ir cayendo más la ficha bien de qué se trata esto, ¿no? Sí. Y una primera aproximación la están teniendo en las cursadas de la materia y con este trabajo integrador final que les pedimos que aborden de manera integral una problemática fonoaudiológica, que realicen, que encarnen, digamos, estos criterios, estos preceptos, estas consideraciones, superar a través de la comprensión de las críticas a los reduccionismos, al normativismo, ¿no? Y otros ismos, hacer una primera experiencia con respecto a eso, para el cual me parece que aporta lo que hoy tengo también para contarles o para mostrarles, que es de qué manera el concepto complejo de reproducción social aporta para organizar la complejidad operante. Yo entiendo que como primera aproximación suena abstracto, es comprensible. Se trata de la práctica. La práctica, o sea, la articulación en la práctica es lo que va permitiendo justamente un movimiento de lo abstracto a lo concreto. La práctica no me refiero a la práctica profesional por venir con conocer, sino también la práctica teórica, la práctica simulada, la práctica de pensar o copensar en el contexto de las cursadas de las materias problemáticas concretas del campo de la fonoaudiología. Eso también es práctica. Entonces, ténganse paciencia porque es un movimiento, es un proceso, no es algo que ustedes van a atrapar así de un vistazo con meros discursos. ¿Sí? También la propuesta de nuestra epistemología es una propuesta de una epistemología que tiene en cuenta que naturalmente se inscribe la fonoaudiología en el campo de la ciencia de la salud, que la fonoaudiología es una ciencia de la salud, por eso este movimiento último pone el énfasis o subraya el énfasis en una epistemología de la salud. Y desde la epistemología de la complejidad, la epistemología dialéctica,
que proponemos es que se puede señalar y hacer una crítica a la epidemiología tradicional, que tiene en cuenta, digamos, solo tiene en cuenta los procesos orgánicos o los procesos biológicos en interacción con el medio ambiente, o solo concibe los procesos físicos y bioquímicos y cuestiones anatómicas, a la cual se le suma, digamos, lo psicológico y lo social, y se lo piensa como factores, ¿no? El pensamiento como factores pretende ser complejo, pero en realidad aplasta la complejidad en una linealidad, en un plano de múltiples factores, que uno no sabe cómo sopesar la jerarquía, cómo percibir la jerarquía operante de los distintos, entre comillas, factores, ¿no? Y una epidemiología tradicional positivista que tiene un pensamiento, una causalidad lineal. Tanto lineal, reduccionista. Una epidemiología que contiene una epistemología que oculta o reniega de un hecho fundamental, que el objeto de la salud-enfermedad, el objeto salud-enfermedad, siempre resulta de una configuración valorativa. El objeto salud-enfermedad siempre resulta de una configuración valorativa que se hace desde una sociedad, desde una época y desde una cultura determinada. Esto duele a los oídos del positivismo, tanto de la epistemología positivista como de la epidemiología positivista. Sobre todo la palabra valorativo, porque lo valorativo implica subjetividad. Las piedras no valoran. Conscientemente los animales no valoran. La valoración de qué es sano, qué es enfermo, qué es bueno, qué es malo, qué es normal, qué es patológico, implica una posición subjetiva de valoración. Entonces, por eso me parece que es afín, duele el positivismo, sí, le duele el positivismo, tal cual. Me parece que es afín y aporta a esta concepción de la fonomodología que tiene el plan de estudios, esto de poder articular dialécticamente lo objetivo con lo subjetivo. ¿No? Que el objetivo está allá y lo subjetivo ahí, o lo subjetivo hay que dejarlo afuera, si no, no es un conocimiento científico serio y confiable. O sea, hay que tener una concepción de una epidemiología y de una epistemología que, para que sea útil a la fonoaudiología, tiene que poder articular el hecho biológico o los hechos objetivos de naturaleza biológica, bioquímica, corpórea, orgánico, neuroanatómica, neurofisiológica, etc., con cuestiones que conciernen a la subjetividad, al sujeto. Eso es una epistemología de la salud a la altura del desafío que implica la disciplina y profesión de la fonoaudiología, tal como se propone en el plan de estudios y como ustedes quieren, también lo desean. Entonces, y hay que tener en cuenta que hay diferentes, digamos, para poder superar el aplastamiento y la epistemología de la simplicidad o la epidemiología positivista, que supone poner 14 factores, digamos, la complejidad son una serie de factores, es poder pensar en términos de totalidad compleja. Es poder pensar en términos de niveles de integración distintos de las realidades humanas, sociales. Repito, la condición es poder pensar, superar esa linealidad causal multifactorial y pensar en términos de totalidad compleja. Pensar en términos de niveles de integración distintos, pero que son jerárquicos. Y que no hay una. Y que tiene cada nivel de integración tiene que ver con un tipo de subjetividad. Que hay una subjetividad individual, que hay una subjetividad familiar, que hay una subjetividad comunal, que hay una subjetividad
estatal, jurídica, una subjetividad política, y hay una subjetividad societal, una subjetividad económica, una subjetividad técnica instrumental. Entonces ahí ya estamos restituyendo complejidad. Entonces la idea, bueno, el desafío didáctico-pedagógico es que la complejidad no se vuelva algo complicado, digamos, que pueda haber un proceso de poder ir pensando y abordando la complejidad, como proceso gradual, que recién empezamos, son introducciones a la cuestión. Entonces, es ahí donde este aporte que hace Juan Zamaja en el texto Epistemología de la Salud nos resulta relevante, nos resulta afín para poder pensar entonces la complejidad en juego, pero desde la fonobiología. No es pensar la complejidad en juego desde una afuera imposible, sino por eso se articula esta cuestión que estoy desarrollando ahora con la cuestión que gracias a la oportuna pregunta de la compañera, tiene que ver con la especificidad de la fonobiología. No es una cosa sin la otra. Es poder pensar desde la fonobiología, porque desde allí van a ejercer la profesión, pero poder pensar la complejidad en juego y articular la complejidad en juego e investigar la complejidad en juego. Por eso sí tiene que ver con eso que decían ahí de la mirada. La especificidad tiene que ver con la mirada. Pero no la mirada estática desde una posición fija, sino la mirada que resulta de ese movimiento dialéctico, en el cual tenemos estadios cada vez más de mayor riqueza, de poder atrapar las múltiples determinaciones del juego, a la vez que poder definir una estrategia de intervención que sea válida y que sea eficaz, si no, ¿qué gracia tiene? Bueno, ese es el concepto de la conceptualización de reproducción social que nos propone Juan Zamaja en Epistemología de la Salud, subjetividad y transdisciplina, que está como subtítulo del libro, ¿no? Subjetividad y transdisciplina, ¿no? Que implica un desafío y una crítica muy fundada, repito, a pensar la ciencia de la salud desde el positivismo, para lo cual lo que se trata es de medir, lo que se trata es de lo observable, lo que se trata es de obtener una estadística que permita cuantificar los factores de riesgo. Entonces, ninguneando las normas. Normas es subjetividad. Las normas no son imposiciones del cielo o de Dios en el campo de la ciencia, del pensamiento de la ciencia. Sino las normas son resultados de acuerdos más o menos impuestos, más o menos consensuados, hay que ver la historia, transsubjetivos. La norma es transsubjetiva. Entonces, la primera, hay conceptos fundamentales. El primero de ellos lo enuncio ahora y después vamos a la segunda parte, pues ya está por acabar. La vida humana puede ser descrita en forma esencial como la articulación de complejos procesos de producción y reproducción de la vida misma. O sea, la vida humana puede ser descrita de manera esencial, o sea, yendo al hueso de las cuestiones, como una compleja articulación de procesos de producción y reproducción de la vida misma. A lo largo de los cuales, a lo largo de estos procesos, a lo largo de cuyos procesos se producen tensiones
y conflictos que motivan su reparación o bien su transformación. Entonces, introducir la cuestión de la reproducción social es clave para eso. Bueno, si les parece, cortamos aquí y retomamos a continuación.